Lo único que necesitamos es a Jesús. Ve a Jesús. Él puede transformar tu familia. Él puede transformar tu casa. Agradecemos a Dios la oportunidad de estar una vez más reunidos. Sean todos cordialmente bienvenidos. Y es una bendición el poder estar juntos, el poder alabar a nuestro Dios y sabemos que Dios está en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Hemos estado estudiando en las últimas semanas algunos temas relacionados con el valor de las Sagradas Escrituras, el valor de la palabra de Dios. Y el día de hoy estaremos igualmente estudiando un tema. Tenemos una presentación, si pudiéramos por favor poner el título, un tema que se ha titulado ¿Cómo escudriñar la Biblia? ¿Cómo escudriñar la Biblia? Es un estudio sencillo, pero creo que es muy práctico, muy útil, muy importante, para que podamos tener no solamente una actitud correcta, sino que podamos también como entresacar lo más que se pueda de cada oportunidad que tengamos de abrir la Escritura, de estudiarla, de leerla, de ser ministrados por Dios. Es necesario entender que la Biblia no es cualquier libro, no es igual que cualquier obra literaria reconocida a nivel mundial. No, la palabra de Dios es un libro inspirado por Dios. Es el mensaje de Dios para la humanidad. Son las verdades que Dios ha dejado para el ser humano, a través de las cuales el hombre puede conocer a Dios y el hombre puede llegar a Dios y el hombre puede alcanzar la vida eterna. Es decir, es un libro sobrenatural que no puede ser equiparado a ningún otro libro. Y el propósito del estudio del día de hoy es tener algunos puntos, algunas verdades a través de las cuales podemos aprender a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Si podemos poner la siguiente diapositiva, por favor. Josué 1:8. Dice la Escritura, es la palabra que Dios le daba a Josué. Josué capítulo 1, versículo número 8. Es la palabra que Dios le daba a Josué, a este hombre que fue utilizado por Dios para poder llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Dice la Escritura de la siguiente forma: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es palabra de Dios y fue la palabra que Dios le dio a Josué momentos antes de llegar a la tierra prometida, momentos antes de conquistar lo que Dios les había dado, después de haber estado deambulando por el desierto durante años, y por fin llegaba el momento de alcanzar la promesa de la tierra prometida. Pero Dios le daba una instrucción a este varón Josué y le decía: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte. 2, medita en él de día y de noche. 3, para que guardes y para que hagas. O sea, para poder retener, para poder almacenar en nuestro corazón, en nuestra alma, las verdades de Dios, tomarlas en cuenta, y no solamente para entenderlas, para conocerlas, para memorizarlas, sino para ponerlas en práctica, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego viene la consecuencia, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios, la Escritura misma, nos manda a escudriñar la Biblia, nos manda a razonar en ella,
nos manda meditar en ella, nos manda dedicar tiempo para poder entresacar verdades, principios, para poder escuchar la palabra de Dios para nuestras vidas. Es decir, es más que una lectura superficial, descuidada. Nos pide que meditemos. Por eso le puse al título del estudio, no cómo leer la palabra de Dios, sino cómo escudriñar. Cómo escudriñar, cómo meditar, cómo escudriñar en las Sagradas Escrituras, cómo escudriñar la Biblia. Ahora sí, por favor, si podemos poner la diapositiva anterior. Quiero comenzar con una anécdota de un hombre llamado Matthew Fontaine. Este hombre fue un científico, de hecho el día de hoy es conocido como un oceanógrafo, uno de los más importantes en la historia de la oceanografía. Él fue un marino, fue norteamericano, nació en el siglo XIX y era hijo de un granjero. Desde joven quiso entrar a la carrera naval, pero por diferentes circunstancias de inicio le fue difícil. Más tarde fue creciendo y tuvo la oportunidad de involucrarse en cuestiones de la marina, pero por diferentes circunstancias él quedó cojo, quedó afectado, quedó lisiado y obviamente eso lo obligó a retirarse del servicio activo que le estaba desempeñando en la marina. Pero eso no impidió que él siguiera investigando, que siguiera queriendo beneficiar a esta rama o esta área de servicio de la sociedad. Y Matthew es conocido como uno de los padres de la oceanografía. ¿Por qué? Porque él fue quien realizó investigaciones y estudios profundos a través de los cuales él descubrió que había ciertas rutas marítimas y corrientes de las aguas que iban a través de diferentes países, continentes, y había ciertas rutas que seguía el agua a través de ciclos en el planeta Tierra. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque a través del descubrimiento que él realizó, él empezó a descubrir a través de esta hipótesis que los barcos, en lugar de hacer 2 meses en cierta ruta para llegar a cierto lugar, siguiendo cierto camino, iba a haber un avance mayor, porque el agua llevaba una ruta. El agua iba avanzando a través de caudales en los propios océanos, no solamente en los ríos. Sabemos que los ríos van avanzando, en un sentido hay un caudal, pero él descubrió que aún en los océanos hay rutas que van llevando las aguas. Y a través de esto logró que ciertos traslados que se requería 2 meses para poder lograr de un punto a otro punto, se redujeran a la mitad del tiempo, a 1 mes. Y a través de mayores investigaciones, se redujeron aún más, porque se dio cuenta y descubrió que había rutas que llevaban las aguas dentro de la tierra. Es interesante, pero este hombre, Matthew, no solamente era un hombre que creía en Dios, sino que era un hombre que respetaba la palabra de Dios. Y para ello voy a pedir que pongamos la siguiente diapositiva, que es el Salmo capítulo 8, versículo 1, y podamos conocer un versículo de la Escritura que le sirvió a Matthew para poder descubrir lo que él encontró. El Salmo 8:1 dice la Escritura: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Un salmo de David que alaba el nombre de Dios, un salmo de David que contempla y reconoce la grandeza de la creación de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y sigue diciendo el salmista: has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Cuántos nos hemos quedado
impactados al observar un colorido paisaje del sol con las nubes en un atardecer o en un amanecer? ¿Cuántos nos hemos quedado pasmados al observar quizá, no sé, el horizonte con el cielo azul en medio de las plantas a nuestro alrededor y las aves volando y las nubes haciendo imágenes hermosas y los paisajes quizá con montañas verdes? ¿Cuántos no hemos quedado azorados al contemplar un anochecer con estrellas, constelaciones y todo el arte que hay a través de la creación de nuestro Dios? Pudiéramos juntamente con David decir: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y añade el salmista: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y sigue diciendo el salmista: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, reconociendo que los cielos son una evidencia de la creación de Dios y del creador sabio, inteligente, perfecto y bueno que hay detrás de todo lo que existe. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Verso 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Cuando nos comparamos con la grandeza de la creación y nos comparamos con la enormidad del océano, de los desiertos, del planeta Tierra, de la cantidad de personas que hay y pobladores que hay en la humanidad. Y no solo eso, cuando nos comparamos con todo lo que hay en la creación de Dios. Planetas, galaxias, constelaciones, que se tienen que medir con años luz, porque si los midiéramos con metros o con kilómetros, serían cantidades interminables. Se tuvo que inventar el año luz para poder hablar acerca de las distancias y la grandeza de todo lo que Dios ha hecho. Amado, cuando nos comparamos con eso, uno dice: ¿qué soy? ¿Qué soy? Un granito de arena en medio de un gran océano, y menos que eso. ¿Qué somos? Algo tan pequeño, algo materialmente tan insignificante. Pero a pesar de eso, Jesús te ama. Dios te ama. Dios se preocupa por ti. Dios te busca. Dios te habla. Dios te cuida. Dios te sustenta. Dios envió a su Hijo a morir por ti. Porque a pesar de nuestra insignificancia, materialmente hablando, Dios tiene un gran corazón y nos ama a cada uno en lo particular como seres humanos, y dio su vida por nosotros. Dice el salmista: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Habla acerca de la posición en la cual Dios puso al ser humano para señorear la tierra, con una capacidad intelectual superior a cualquier otra criatura que haya creado aquí en la tierra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Verso 7. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo y las aves de los cielos, fíjate, y los peces del mar. Atención, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Este pasaje en particular hizo que Matthew dijera: hay senderos en el mar. Hay rutas en el mar, hay corrientes marítimas. La palabra de Dios lo dice. Él creía en Dios, él respetaba la Biblia, y este pasaje en particular le hizo comenzar una investigación profunda, a través de la cual llegó a descubrir que había senderos en los océanos.
Y el día de hoy es considerado como el padre de la oceanografía, porque él descubrió rutas marítimas que hay en los océanos. Y si buscas su nombre, lo vas a ver en los diferentes enciclopedias y diccionarios. Y todo esto él obtuvo porque él respetó la palabra de Dios. Porque él creyó en la palabra de Dios. Porque él sabía que la palabra de Dios es la palabra del Creador de los cielos, la tierra y el mar. Y dijo, si esto lo dice la Biblia, tiene que haber rutas, tiene que haber caminos en el mar. Y entonces descubrió esto, que ha servido el día de hoy para muchas rutas marítimas que han beneficiado a toda la sociedad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es un caso solamente, un caso de cientos y miles de personas que han sido instrumentos de Dios, que respetaron la palabra, que respetaron la escritura, que sabían que la palabra de Dios es un libro y un documento inspirado por Él, que a pesar de ser utilizado el ser humano y hombres como tú y como yo para poder escribir, detrás de ellos estaba el Espíritu Santo, Dios, inspirándolos y dándoles palabras que han sido preservadas hasta el día de hoy como testimonio de que Dios existe. Y como un medio para que podamos conocerle a Él, saber quién es Dios, cómo es Él y cómo acercarnos a Él y las condiciones para poder caminar con Él. Amado, qué importante es que nos acerquemos a la Escritura con una actitud correcta para que podamos recibir de parte de Dios. Para que podamos ser beneficiados cuando abramos la Biblia. Para que no lo abramos como un libro simplemente para aprender redacción, ortografía, escritura, caligrafía o para poder agrandar o acrecentar mi vocabulario. No. Dios quiere hablarte. Dios quiere dirigirte. Dios quiere instruirte. Dios quiere que le conozcamos, que le amemos y que podamos ser beneficiarios de su gracia inmerecida. Porque ¿quién era digno? Solamente uno, Jesucristo, el Cordero. Los demás éramos indignos y hoy estamos aquí porque Él es muy bueno, porque Él es muy bueno. Te invito a que oremos y le pidamos a Dios el día de hoy que nos hable a través de este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque estás en medio de nosotros. Gracias por cada vida que has traído, Señor. Y yo te ruego, Padre, que tú puedas hablar a los corazones, Señor. Y que puedas, Señor amado, tener una palabra fresca, Señor, instructiva, Padre. Benéfica para todos nosotros, Señor. Que nos lleve, que nos impulse, Señor, a conocerte cada día más a través de tu palabra, Señor. Y a ser bendecidos, alimentados por las verdades que tú has dejado en ella. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor amado. Qué hermoso testimonio. Este hombre, Matthew Maury, este hombre oceanógrafo, que el día de hoy es reconocido en medios académicos, medios seculares, medios científicos, como uno de los padres de la oceanografía moderna. Pero déjame platicarte otra anécdota, otro caso. Y si podemos poner, por favor, la siguiente diapositiva. Quiero platicarte de un hombre llamado Lewis Wallace. Este hombre fue un abogado, militar, político, diplomático y escritor estadounidense, norteamericano. Él nació en el siglo XIX, 1827, en Indiana. Y este hombre sirvió a su país de muchas formas, pero sobre todo en el ámbito militar. De hecho, él participó en algunas confrontaciones que hubo dentro de la Unión Americana de Estados Unidos. Él apoyó al presidente Abraham Lincoln y apoyó la causa abolicionista, o sea, él quería que se aboliera la esclavitud. Y bueno, tiene una historia larga este hombre, Lew Wallace. Pero quiero enfocarme al área de escritor de Lew Wallace. Este hombre le gustaba escribir y en una ocasión él decidió escribir acerca de Jesús.
Pero él en lo particular tenía una apatía de considerar a Jesucristo Dios. Él decía, está bien, Jesús fue un hombre importante, Jesús fue un hombre histórico. Hay evidencias documentales serias que atestiguan que Jesús existió, impactó la historia de la humanidad, pero es básicamente un hombre y no más que un hombre. Para él, Jesús era un mero ser humano. Y su obra literaria inicialmente tenía el objetivo de presentar a Jesús como un mero hombre. Él decidió escribir una novela histórica. Una novela histórica tiene que ver con una novela, una narración ficticia. O sea, no es real, pero que trata de apegarse lo más que se pueda a la época en la cual él la ubica. Y habla de la cultura, de los hábitos, de los alimentos, de la vestimenta, de los cargos que había en aquella época, de las autoridades políticas. Es decir, hizo una novela histórica, una novela que ubicó en el tiempo de Jesús. Y su objetivo al escribir esta novela era básicamente hablar de Jesús como un hombre que había pisado la tierra como cualquier otro de nosotros. Pero finalmente, al comenzar a indagar, a estudiar, a documentarse de la vida de este hombre, Jesús, él empezó a ser impactado de una forma muy profunda por la personalidad, por el mensaje, por las verdades, por los milagros, por todo lo que había acerca de Jesucristo. Y fue tal el impacto que hubo en él que él concluyó escribiendo un libro que es conocido el día de hoy como una obra literaria de nombre Ben-Hur. Un libro que escribió a través del cual, estudiando la cultura, los eventos, los sucesos en la vida de Jesucristo, él mismo como autor llegó al convencimiento de la divinidad de Jesucristo. Y si alguien ha leído este libro, puede ver que al final él pone a Jesús como Dios. Un hombre que fue impactado al estudiar a Jesús, al estudiar su vida, al estudiar la cultura, al estudiar todo aquello que tenía que ver con Jesús. Lo hizo de una forma honesta, lo hizo de una forma seria, lo hizo de una forma profesional, pero al hacerlo de esta forma empezó a ser ministrado, tocado, impactado, y esto lo llevó a poner su confianza en Jesucristo, no como hombre nada más, sino como Dios hecho hombre. Porque Él es más que un hombre. Sí, Jesús fue un hombre, pero era Dios que se hizo hombre. Dios deja el cielo y Dios se hace hombre para caminar en medio de nosotros con un propósito de poder salvar a la raza humana. No solamente aquellos que caminaban en su época, sino aún pensando en nosotros, los que habríamos de vivir después. Amado, ¿por qué utilizo estos ejemplos? Para que podamos entender la importancia de acercarnos a la palabra de Dios, a la Escritura, con respeto, con una actitud de vida, con una actitud adecuada, para que podamos ser ministrados, para que podamos ser bendecidos, para que podamos ser impactados por las verdades que Dios quiere hablarnos a través de la Biblia. El Señor me alcanzó aproximadamente a los 23 años de edad, hace ya varias décadas, casi 3 décadas. Antes de haber tenido un encuentro personal con Jesús, donde decidí entregarle mi vida, rendirle mi corazón. Yo ya asistía a algunos grupos, yo ya había escuchado mucho acerca de la palabra de Dios. Yo tenía mi propia Biblia, pero la realidad es que había un desconocimiento personal de Dios, como el que tuve cuando hubo ese encuentro personal con Él. Antes de hacerlo, llegué a estudiar la Biblia, o llegué a leer la Biblia, más bien yo diría, porque no había un interés de estudiarla. La leía, y la leía en ocasiones, muy distante una de la otra,
y la leía de forma descuidada, sin profundidad, sin mucho interés. Pero cuando Dios hizo esa obra en mi vida, yo recuerdo que a partir de ese día la palabra de Dios comenzó a tener un significado y un valor totalmente diferente. Y yo estudiaba, ahora sí, pasajes de la Escritura y entendía verdades que jamás había observado, que jamás había comprendido, que jamás había identificado. Y a través de la Escritura el Señor me hablaba, me confrontaba, me corregía, me reprendía, me exhortaba, me instruía. Pero ¿sabes algo? Había una actitud diferente hacia Él y hacia su palabra. Había una actitud diferente hacia la Escritura. Había un aprecio, había un respeto, había un hambre, había una necesidad. Y es importante que esto exista en medio de nosotros si realmente queremos recibir de parte de Dios. Pues la palabra puede estar allí, la Biblia puede estar allí en el librero y de pronto sacarla el domingo, quitarla del librero, desempolvarla, porque está allí nada más ocupando un lugar, como un objeto más, almacenado en medio del librero. Amado, Dios quiere que podamos valorar la Escritura, que podamos estudiarla. Sí, Él nos bendice cuando nos reunimos a través de los estudios, las predicaciones, pero Dios desea bendecirnos constantemente a través de una relación personal que puedas tener con Dios, a través del estudio de la palabra. Y el Señor quiere que podamos valorar la Escritura de una forma distinta. Si podemos, por favor, poner la octava diapositiva. Para poder interpretar correctamente la Biblia, es necesario que entendamos que la palabra de Dios tiene varios tipos de textos literarios. Es decir, no toda la Biblia está escrita de la misma forma. Hay diferentes tipos de texto literario dentro de la palabra de Dios. Y esto es importante, porque pudiéramos darle una interpretación incorrecta a cierta porción de la Escritura por no entender que hay diferentes tipos de textos literarios dentro de la Biblia. Vamos a explicar. Si le damos un clic, por favor. Por ejemplo, un texto literario, un tipo de texto literario es el histórico narrativo. Hay varios libros de la Biblia que básicamente lo que hacen es narrar historias de acontecimientos que se dieron en la vida de ciertas personas. Narrar acontecimientos que se dieron en la historia del pueblo de Israel. Narrar ciertos acontecimientos que se dieron en la historia de otros pueblos. Por ejemplo, Edom. Por ejemplo, Amón. Por ejemplo, no sé, los romanos o los griegos. Y podemos encontrar algunos datos históricos a través de la Escritura. Pero debemos entender que esas porciones de la Biblia son documentos históricos narrativos, donde está escribiendo e informando eventos que acontecieron en el pasado. Siguiente. También hay textos de tipo doctrinal. Es decir, hay porciones de la Biblia que tienen como objetivo proporcionar doctrina para que podamos entender qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas, qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Por ejemplo, cartas paulinas, cartas de Juan, cartas de Pedro, son documentos doctrinales donde los autores estaban adoctrinando a ciertas iglesias y estaban dando informaciones y verdades necesarias para que los cristianos de aquellas iglesias supieran cómo debían conducirse en la casa de Dios. ¿Entendemos? Son documentos doctrinales. Si le damos otro clic. Dentro de la Biblia también hay porciones que están escritas de forma poética, ¿sí? Poética. Y debemos entender esto, porque si no entendemos que es algo poético, y es algo, al ser poético, algo que no debe interpretarse literalmente, podemos hacer una mala doctrina de un pasaje que es poético. Y no debe ser interpretado literalmente. Ahorita vamos a explicar un poquito más. Si damos otro clic. Dentro de la Biblia también encontramos documentos legales, texto legal.
donde hay leyes que Dios estableció. Leyes para su pueblo en el área sanitaria, leyes para su pueblo en el área de la alimentación, leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes sanitarias. Es decir, son diferentes tipos de leyes que Dios estableció aún en la Escritura, y muchas de ellas eran particularmente para el pueblo de Israel. ¿Podemos aprender de ellas? Claro que podemos aprender, pero es importante que entendamos que eran leyes que eran dadas para el pueblo de Israel. Porque si lo entendemos mal, podemos comenzar a imponernos esas leyes. Por ejemplo, había una ley que decía que en el día de reposo los israelitas no debían caminar más de cierto número de pasos, porque era el día de reposo. Y era una ley particular para los israelitas. Bueno, si nos sometemos a ello, tendríamos que estar contabilizando cada paso que demos. Y de pronto a lo mejor no podríamos venir a la reunión, porque nos quedaríamos a medio camino, ¿no? Por las distancias. O había ciertas leyes que obligaban a lavar ciertos utensilios de cierta forma, o llevar a cabo ciertas actividades, o revisar ciertas enfermedades con ciertos procedimientos que eran particularmente para el pueblo de Israel. Si tú tienes un problema dermatológico, donde ves de pronto que sale una manchita blanca, no tienes que venir con el pastor para que te lo revise. O sea, vas al dermatólogo y te revisas todo, ¿no? Pero aquí en la Biblia decía, si alguien tiene una mancha de este tipo, vaya con el sacerdote. Y el sacerdote revisará y lo mandará y a una cuarentena o unos días de estar apartado, y luego regresará otra vez y otra vez. El sacerdote lo va a revisar. O sea, podríamos aplicarlo y decir, bueno, tengo que ir con el hermano porque me salió una mancha. El domingo voy para que me revise. No. Es ley para el pueblo de Israel, y era una práctica para los judíos para evitar propagaciones de ciertas infecciones y enfermedades que había en su tiempo. Pero no vamos a aplicarlo literalmente el día de hoy. ¿Estamos comprendiendo? Hay diferentes tipos de legislaciones. Por ejemplo, hay leyes para el pueblo de Israel que decía que si había una persona que era hechicera, había que apedrearla. Era ley civil para los israelitas en su tiempo. Pero nosotros no podemos, porque me enteré que el vecino participa de hechicería, pues voy a sacar unos ladrillos, voy a esperar a que salga. Y se los aviento, ya estoy obedeciendo a Dios, apedreándolo, porque está haciendo lo malo. Yo no puedo hacer eso, voy a meter un problema legal. Voy a acabar apresado yo por andar apedreando a alguien. Porque esa es ley civil para el pueblo de Israel. En México hay leyes civiles. Y yo no puedo apedrear a las personas. Entonces tenemos que entender el tipo de texto que estamos leyendo, porque si no vamos a querer tomar todo de una forma literal y podemos empezar a incurrir en acciones incorrectas e inapropiadas. También en la palabra de Dios tenemos texto sapiencial, o sea, que nos da sabiduría. ¿Cuáles son los textos sapienciales? Son libros como el de Proverbios, como el de Eclesiastés, algunas partes de los Salmos y otros textos más que son sapienciales, que tienen como finalidad el darnos ciertas verdades y principios que nos dan sabiduría, que nos sirven para regirnos de una forma correcta en nuestra vida. Son textos sapienciales, así son conocidos. Otro más son los textos proféticos. Si le damos otro clic, por favor. Textos proféticos, que nos hablan de acontecimientos que habrían de acontecer o que habrían de suceder, que habrían de darse posteriores a la escritura de aquellos pasajes. Textos proféticos que hablaban del futuro. Hoy lo leemos y varias de las profecías ya se cumplieron, otras más se siguen cumpliendo y otras más se cumplirán. Qué importante es aprender todo esto. Porque si, por ejemplo, interpretamos un estilo literario, por ejemplo, vamos a poner un pasaje, Mateo 18:9, lo tenemos ahí en la siguiente diapositiva. Es Jesús que está hablando de una forma como parábola. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Pues todos los cristianos andaríamos tuertos, ¿no?
No, pues Dios dice, sácate el ojo. Bueno, ni modo, pues hay que hacerlo. Me extirpo el ojo para poder entonces llegar a Dios, aunque sea tuerto, pero voy a llegar a Dios. No, no es algo literal. No podemos darle una interpretación literal, pues si lo hacemos, corremos el riesgo de dañar nuestro cuerpo. Dios no quiere que nos arranquemos un ojo o los dos ojos. Y si conoce el texto, también dice, córtate el brazo o córtate la pierna. Entonces llegaríamos mancos, cojos y tuertos al cielo, porque estaríamos aplicando de una forma literal un pasaje que está escrito como parábola. No podemos hacer eso, pues podemos cometer un error. Vamos a ver otro texto, Romanos capítulo 3, versículo 9, es el apóstol Pablo que está hablando acerca del pecador. Hay gente que quiere aplicar este pasaje a los cristianos, pero no es así. El pasaje está aplicado a gente que no es convertida. Dice Romanos 3:9, es Pablo. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Él está hablando como judío y empieza a condenar a los judíos que estaban persiguiendo a los cristianos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Es decir, gente que no estaba caminando con Dios. Los judíos en ese momento estaban persiguiendo a los cristianos. Los gentiles no querían saber nada de Dios. Ya hemos acusado, dice Pablo, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y entonces utiliza un pasaje de los Salmos. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Mucha gente quiere aplicar esto a todo mundo, aún a los cristianos. No, es que no hay justos. Todos vamos a vivir pecando y pecando y pecando y pecando. Discúlpame, pero este pasaje está hablando a judíos y a gentiles que no querían recibir la palabra de Dios, que no querían caminar con Dios, que tenían resistencia, rechazo y aversión al evangelio. Hemos acusado, dice, que tanto judíos como gentiles todos están bajo pecados. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y Pablo toma un salmo poético, porque los salmos son poéticos, hay poemas, o sea, hay textos poéticos en los salmos, no todos, pero hay varios salmos poéticos, son cantos, son alabanzas. Toma un salmo que habla del impío, dice el necio en su corazón, dice el impío, no hay Dios. Y comienza a hablar, se han apartado, no hay justo ni aun uno. No está hablando de los cristianos. Porque si vas a la Biblia y buscas la palabra justo, vas a ver que sí había justos. Zacarías era justo, Elizabeth era justa, María era justa, José era justo, varón justo, Job era justo, Daniel era justo. Y así hay testimonios de la Biblia y puedes ver que el Proverbios dice los impíos y los justos, el impío y el justo. Entonces si no hay justo, pues ¿para qué dice el justo? No hay justo ni uno. Claro que hay gente que está caminando con Dios, pero es gente que ha tenido un encuentro personal con Él y que ha decidido agradarle y obedecerle. ¿Eso quiere decir que alguien que decidió caminar con Dios ya no puede fallarle nunca? No, tampoco. Si nos descuidamos, podemos tropezar, podemos fallar. Por ello debemos tomarnos fuerte de la mano de Dios para que no nos desviemos. Y si en momento dado me doy cuenta que erré en algo, fallé en algo, ¿qué debo hacer? Correr a Dios, ponerme a cuentas, pedirle perdón y seguir caminando, buscando agradarle a Él. Pero no puedo tomar Romanos 3 y decir, no, es que ahí dice Pablo, no hay justo ni uno. Entonces por eso yo vivo mintiendo, robando, matando, adulterando, fornicando, porque no hay justo ni uno, gloria a Dios. Espérame tantito, estás interpretando mal el pasaje. Porque Pablo está citando un salmo que habla del impío. No habla del cristiano. O no habla del hombre consagrado. O el hombre que ama a Dios. Seguimos analizando Romanos 3. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Verso 11. No hay quien busque a Dios. Oye, pues si no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, entonces ¿qué hacemos aquí? Nadie busca a Dios. O sea, no podemos interpretarlo a todo mundo. Pablo está hablando de gente que no quería caminar con Dios. En este caso, los judíos y los gentiles. Y dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está hablando de la gente
que está peleando en contra de Dios, que está luchando en contra de Dios. Y sigue diciendo Romanos 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Pablo está citando lenguajes poéticos. No podemos interpretarlo literalmente, porque si no diríamos que la boca del impío es un sepulcro. O sea, es como un lugar donde está enterrado un muerto, sepulcro abierto, y que hay veneno de áspides debajo de sus labios. Entonces ¿dónde estará la glándula de veneno? En mi boca. La voy a buscar, ¿será que está aquí? No, no es algo literal. Está hablando de un comportamiento normal en alguien que no ama a Dios, que va a buscar herir, va a buscar lastimar, va a buscar dañar, o va a buscar engañar, o va a buscar hacer lo malo. Está hablando en un lenguaje poético. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿A poco esto habla del cristiano? Claro que no. Y lamentablemente el día de hoy mucha gente quiere aplicar esto para aún los cristianos. Pues qué terrible. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Obviamente se refiere a judíos y a gentiles a quien Pablo reprendía en ese momento que no querían escuchar la palabra de Dios. Y Pablo está citando un pasaje del libro de los Salmos. De hecho, 2 textos o varios textos del libro de los Salmos. Pero bueno, esto puede servirnos para que podamos entender que debemos identificar el tipo de texto literario que estamos leyendo para poder interpretarlo correctamente y no hacerlo de una forma inapropiada. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué más tenemos que identificar cuando estamos estudiando la Biblia? ¿Quién es el autor del texto? Sabemos que Dios es el autor por detrás de toda la Biblia, pero Dios utilizó a personas. Y es bueno saber qué persona lo escribió. ¿Quién es el autor? Por ejemplo, en los evangelios está Mateo, está Marcos, está Lucas, está Juan. Y es bueno saber quién lo escribió para conocer un poco de la personalidad del autor, del hombre que fue utilizado para escribir. Porque aún a través, independientemente de que Dios los inspiró, a través de la escritura, ellos dejan ver parte de su humanidad. Utilizan diferentes formas de explicar las cosas, diferentes argumentos, etc. Las cartas paulinas tienen un estilo muy particular. Las cartas de Juan tienen otro estilo. Las cartas de Pedro tienen otro estilo distinto. Las cartas de Lucas tienen un estilo muy especial. Le digo cartas, bueno, porque me refiero al Evangelio de Lucas y me refiero al libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas también. Y tú ves tanto Lucas, el Evangelio, como el libro de los Hechos, que son documentos muy bien elaborados. Lucas era un médico y desde el principio comienza ubicando autoridades, lugares, años, puestos y da muchos datos. Como que pareciera que eran documentos que él estaba preparando para entregárselos a una persona en particular. Así lo dicen las cartas, o los documentos, los libros. Entonces nos ayuda a saber quién es el autor del texto. Identificarlo para saber más de él, conocer un poco de su contexto. Eso nos enriquece. ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió el salmo que revisamos? Ahí el Salmo 8, Salmo de David. ¿Quién era David? Era un pastor de ovejas, el segundo rey de Israel. ¿Qué más podemos saber de David? No, pues fue hijo de Isaí. No, pues peleó con Goliat, etc. Y empezar ahí a entender un poquito acerca de la historia y el contexto del que está escribiendo. ¿Quién es el autor del texto? Eso te va a servir para poder enriquecer tu estudio de la palabra de Dios. La siguiente, por favor. Punto número 3. Todo esto te va a ser de mucho valor e importancia. Hay que hacer una observación profunda del texto que estamos estudiando. ¿Sí? Cualquier pasaje. Hay que hacer una observación profunda del texto. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Por ejemplo, ahí hacemos un alto.
Si vamos a alguno de los evangelios, de pronto el pasaje que estamos leyendo pueden ser las palabras de Jesús. Por ejemplo, Mateo dice, en Mateo 5, viendo a la multitud, se subió al monte y comenzó a enseñar, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Pero quién escribió eso? Mateo. Mateo lo escribió y está citando a Jesús. Ok. Y vamos entendiendo. Lo escribe Mateo, pero son palabras que está diciendo que Jesús dijo. Entonces nos va abriendo el panorama. ¿Quién está hablando en el pasaje? Es un pasaje que fue escrito por Mateo. ¿En qué año lo escribió Mateo? Lo escribió en tal año. ¿Mateo quién era? Bueno, Mateo era un publicano. Era un judío que era publicano, se dedicó a cobrar impuestos a los israelitas y un día fue impactado por Dios, dejó los tributos y comenzó a predicar la palabra. Ok, conozco el contexto del escritor. ¿Y a quién está citando? Está citando a Jesús y está citando palabras de Jesús. Todo eso me va ampliando el panorama de lo que estoy estudiando. Volvemos a poner la diapositiva. ¿Quién habla? Siguiente, punto B. ¿A quién le habla? En este caso del Sermón de la Montaña, Mateo escribe que Jesús habló. ¿Pero a quién le habló Jesús? Comenzamos a estudiar el pasaje y nos damos cuenta que estaban allí los discípulos y había una gran multitud que lo llevó a subir al monte y comenzar a enseñar a la gran multitud que estaba delante de él. ¿A quién le habla? Le habla a una gran multitud de judíos que estaban aglomerados para escuchar su enseñanza. Es decir, vamos entendiendo, porque no es lo mismo cuando Jesús le habla a los fariseos que cuando le habla a la samaritana, que cuando le habla a la mujer sirofenicia o a la cananea, o cuando le habla a los discípulos, cuando estaban ellos nada más con Jesús y les enseñaba verdades particularmente a los discípulos. ¿Sí entendemos? Tú puedes ver cómo Jesús le hablaba a los fariseos. ¿Cómo les hablaba? A veces era muy fuerte. Generación de víboras, sepulcros blanqueados, diezmáis la menta, el comino y en eneldo recorréis mar y tierra y hacéis prosélitos 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Palabras bien duras, Jesús. Pero no le hablaba igual a la samaritana. No le hablaba igual a la cananea. Vemos que había una forma de transmitir las verdades distinta, dependiendo la circunstancia y el receptor. Entonces, para ello nos sirve el conocer a quién le estaba hablando. Tú puedes ver el Sermón de la Montaña, es hermoso, pero puedes ver, por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, que es la última cena de Jesús con los discípulos. Y son verdades hermosísimas que Jesús habló primero con los 12 discípulos y luego sale Judas y se queda con los 11. Y son verdades que habla con ellos. Y uno, al entender esto, cobra una visión más amplia, porque comprendo a quién está instruyendo esto Jesús. Entonces vemos quién está hablando, a quién le está hablando, cuándo sucedió. O sea, ¿qué estaba pasando en ese momento? Por ejemplo, lo aplicamos a Juan 13, 14, 15, 16 y 17, donde es Jesús hablando a los discípulos antes de ir a la cruz. Cuando tú dices, a ver, ¿quién habla? Jesús. ¿A quién le habla? A los discípulos. ¿Qué iba a pasar? Iba a morir minutos después. Ok. ¿Qué más? Habían pasado 3 años y medio de su ministerio. ¿Qué más? Era la fiesta de la Pascua. En medio de Israel estaba celebrando la Pascua. Y aún ellos estaban celebrando la Pascua, sacrificando el cordero pascual que manchaban con la sangre las puertas y los dinteles.
Todo eso nos sirve para entender un poquito el momento en el cual Jesús toma el lebrillo, toma la toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Estaba a punto de morir. Era la fiesta de la Pascua. Se estaba despidiendo de los discípulos. Era un momento especial. Quería enseñarles cómo debían amarse unos a otros. Ay, amado, cuando uno entiende todo esto, ¿sabes qué hace? Te bendice más. Te enriquece. Te abre el panorama. Porque te lleva al momento en el cual fueron habladas las palabras. ¿Seguimos poniéndolo? ¿Quién habla? ¿A quién le habla? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió lo narrado? Si lo aplicamos al mismo pasaje, era en un lugar que había sido preparado exclusivamente para Jesús y los discípulos de antemano para que celebrasen la Pascua, y llegaron, estaban encerrados en un momento privado, especial, entre Jesús con sus amigos, sus discípulos. ¿Dónde sucedió? En ese lugar, en ese aposento que había sido preparado para ese evento. ¿Dónde sucedió? En Jerusalén. Siguiente punto. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces ya uno va observando el evento. Llegó Jesús, los discípulos, se sentaron, lavó los pies, les enseñó, tomaron el pan, lo comieron, lo repartió, tomaron la copa, etcétera. Vas viendo todo lo que aconteció. Cómo les instruye, les habla de que va a venir persecución, de que tienen que amarse, de que tienen que depender del Espíritu Santo, que no se entristezcan porque Él va a morir, pero va a venir el Espíritu Santo, no se van a quedar huérfanos. Y todo eso nos habla y nos enseña. Y al final, en el último capítulo de la última cena, Jesús todo un capítulo ora por los discípulos, Juan 17, que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús por los discípulos. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, Señor. Santifícalos en tu verdad, Padre, para que el mundo te conozca. Y está orando por ellos un capítulo entero de Juan, que es una oración de Jesús a su Padre por sus discípulos. Qué bonito, qué hermoso nos habla el panorama. Que uno puede leer Juan 17 y ya lo leí, me voy y se me olvida lo que leí. Pero si uno analiza, ¿quién está hablando? ¿A quién le habla? ¿En qué momento? ¿Qué estaba pasando? Los discípulos, la última cena, iba a morir, se está despidiendo de ellos, está orando por ellos. Y de ahí se levanta y se va al huerto del Getsemaní para clamar y para ser traicionado por el beso de Judas. Y luego ir a ser juzgado por los judíos y luego ser entregado a los romanos, azotado, crucificado y muerto. Pero al tercer día se levantó de los muertos victorioso. Y por eso estamos aquí. Porque vive Él, podemos vivir mañana y hoy también. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuánto bendice, hermanos? ¿Cuánto bendice cuando abrimos la Escritura y lo hacemos con cuidado, con atención y buscando ser beneficiados a través de ella? Seguimos viendo. ¿Qué fue lo que sucedió? Punto F. ¿Cómo sucedió? Y uno va revisando el momento, el evento, los diferentes acontecimientos. Y punto número G. ¿Por qué sucedió? ¿Con qué propósito aconteció? Porque Jesús habló todo eso antes de morir. Porque quería preparar a los discípulos. No quería que se desanimaran. Quería que confiaran. Quería que se amaran. No quería que se desviaran. No quería que se perdieran. Quería que esperaran al tercer día verlo levantado de los muertos. Quería prepararlos para la gran comisión y que pudieran ir a compartir el evangelio a toda criatura. Y él sabía que para los discípulos iba a ser algo muy traumático ver a su maestro siendo golpeado, escupido, le arrancaron las barbas, le quitaron la ropa,
Lo azotaron, se rieron de él, se burlaron de él. Le decían, ¿eres Dios? ¿Eres hijo de Dios? Sálvate. ¿Es tu padre? A ver, según tú salvabas a otros, que te salve a ti ahora. Y Jesús guardaba silencio. ¿Qué habrán sentido los discípulos cuando veían a su Salvador, a su Maestro, a su amigo, pasando eso? Amado, fue algo duro, fue algo difícil, pero ¿sabes algo? Jesús no quería que se desanimaran y quería que siguieran firmes. Adelante. Punto número 3, estamos viendo la observación del texto. Siguiente diapositiva, por favor. Pasamos al punto 4, la interpretación del texto. Es decir, ¿qué quiere decir el pasaje? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué quiere instruir el pasaje? Ya lo interpreto, la interpretación del pasaje. Y por ejemplo, ahí pongo un proverbio, Proverbios 26, 17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Es un texto sapiencial, es un pasaje de Proverbios. ¿Qué me quiere enseñar Dios? Bueno, pues que si voy pasando y le jalo la oreja a un perro, me va a dar una mordida. No es de sabios. Ir caminando así, vas por la banqueta y ves un perro dormido, le jalo la oreja, a ver qué pasa. Pues te va a dar un mordiscón. Posiblemente, a lo mejor no, a lo mejor sale corriendo. Pero puede morderte. Pero no es eso lo que quiere enseñarnos. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno. O sea, si de pronto hay un problema entre dos personas que no es mi problema, que no es asunto mío, y de pronto yo sin estar informado le entro aquí al problema, no, espérame tantito, y ahí empiezo yo a tomar parte, y ya cuando me doy cuenta, ya me metí yo en una situación muy complicada, porque me metí en un conflicto que no era mío, ni estaba informado, ni tenía razón de hacerlo, y compliqué el asunto. Entre ellos, y a lo mejor yo mismo. ¿Cierto o no? O sea, cuando uno se mete en un problema que no le corresponde. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. ¿Qué me quiere enseñar? Que sea cuidadoso. Si hay un problema entre dos personas, que no me entrometa de forma imprudente, que sea sabio, que sea prudente. Si en el momento dado puedo ayudar, lo haré. De alguna forma, con dirección de Dios, con prudencia, con cuidado, sin alterarme, airarme de forma prematura. Es decir, nos lleva a la prudencia. La interpretación del pasaje. ¿Qué quiere decir el pasaje? Debemos aprender a buscar la interpretación del mismo. Punto número 5. ¿Qué más hago cuando estoy estudiando la Biblia? No solamente interpreto el pasaje, aplico las verdades. Las verdades tienen que ser aplicadas. ¿Aplicadas a quién? Pues en primer lugar a mí, a mi vida. A veces uno podría tender a aplicarlas a otro, ¿no? De inmediato. ¡Ah, qué buena prédica! Hubiera venido el vecino. Se la voy a grabar y se la voy a dar para que la escuche. ¡Ay, si hubiera venido mi tía a esta predicación! Le hubiera caído muy bien la predicación. Espérame, no pienses en la tía. Primero Dios quiere hablar de ti. Primero Dios quiere tratar contigo. O sea, debemos aplicar las verdades primero a uno mismo. ¿Qué puedo aprender yo de ello? No, de inmediato me llega y ¡pum!, se la mando al otro, ¿no? O sea, no. Yo tomo lo mío. Aplico la verdad a mi vida. ¿Qué puedo corregir? ¿Qué puedo crecer? ¿Qué puedo madurar? ¿De qué sirve esta verdad para mí? Y sí, también las verdades pueden ser utilizadas para bendecir a otros, para ayudar a otros. Pero siempre debemos aplicar las verdades primero a nosotros, a nuestras propias vidas. Un pasaje de la Escritura, si no lo aplicamos, está dejando de tener valor e impacto. Es como un gran medicamento que tienes allí guardado en tu botiquín. Es buenísimo, es medicamento de primera categoría, es de importación, es hecho por el laboratorio más sofisticado, pero está guardado en el botiquín, ahí está. Y en la casa, la gente se enferma, pero está en el botiquín.
Pero es un buen medicamento, bien efectivo. Pues ¿de qué sirve? Está ahí. Hay que aplicarlo para que pueda servir, para que pueda hacer su función. Bueno, así son las verdades de la Escritura. De nada sirve venir y aprender, y qué bonito, qué verdad tan hermosa. Ah, cuánto aprendí. Aprendí de historia, aprendí de oceanografía, aprendí de lo que sea. No, Dios quiere que apliquemos esa verdad en mi vida. ¿Para qué me sirve? ¿Qué puedo crecer? ¿Qué puedo corregir? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué quiere Dios cambiar de mi vida? ¿Qué le está limitando en mi servicio? Aprendamos a aplicar las verdades. Primero a nosotros y después podemos tomarlas para buscar bendecir a la gente que nos rodea. Bendecir, subrayo, bendecir. No herir, no lastimar, no destruir. Bendecir. Aun cuando reprendes, estás queriendo buscar el bien de la persona. Aun cuando reprendes, exhortas o señalas un pecado, debe ser buscando que la persona sea bendecida, crezca, se corrija, camine con Dios, etcétera. Es decir, debemos aplicar las verdades que estamos estudiando. Si no lo hacemos, obviamente eso dejará de producir lo que Dios quiere que produzca su palabra en nuestras vidas. Son 5 principios muy sencillos que de utilizarse podrán de ser de gran valor para tu vida cuando estudias la palabra de Dios. Hace algunos meses atrás me puse a estudiar lo que es conocido como los profetas menores del Antiguo Testamento. Para empezar, profetas menores. ¿Por qué menores? ¿Porque habrán sido más chaparritos? ¿O porque a lo mejor eran más jovencitos? ¿O porque a lo mejor eran menos importantes? Eran así como de segunda categoría profetas. No, se le calificó profetas menores simplemente porque son libros más cortos. Solamente por eso. Aún eso sirve. Porque luego vimos los profetas menores y uno dice, ¿por qué menores? ¿Quién sabe? Pero son los profetas menores. O sea, el investigar nos va abriendo el panorama. Y me puse a estudiar los profetas menores y empecé a indagar en cada uno quién era, cómo era, qué significaba el nombre de cada uno. Por ejemplo, Jonás significa paloma y Habacuc significa abrazo. Y así fui revisando cada uno y Dios me hablaba aún a través de eso. Y luego decía, a ver, ¿cuándo escribió Habacuc? ¿Cuándo vivió? ¿De dónde era él? ¿A quién le habló? ¿Le habló a los gentiles? ¿Le habló a los judíos? ¿Le habló a Israel o le habló a Judá? ¿Al reino del norte o el del sur? Y todo eso fue abriendo el panorama. Por ejemplo, ¿cuándo escribió Daniel su libro? Estaba en cautiverio. Ya estaba en Babilonia cuando lo escribió. Y te va abriendo el panorama de las verdades. Amado, qué importante es que vayamos a la Biblia con inquietud, con hambre, con necesidad, con deseo de recibir de parte de Dios, con deseo de aprender algo que Dios tiene para con nuestras vidas. Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, escúchalo, Dios te está hablando a ti. A pesar de que Habacuc escribió hace 2700 años. Cuando yo leo a Habacuc y dice, aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid y no haya vacas en las majadas ni ovejas en los corrales, ni los labrados den su mantenimiento, con todo y eso yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual me hace sentar en las alturas, me da pies como de ciervas y me hace sentar en las alturas. Amado, cuando yo leo eso, aunque fue escrito hace más de 2000 años, Dios me bendice, Dios me consuela, Dios me fortalece, Dios me exhorta a veces, Dios me reprende a veces, Dios me instruye a veces.
Pero tenemos que ir a la palabra esperando recibir de parte de Él. Amén. ¿Estamos recibiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos aprendiendo? Que el Señor permita que estas verdades sencillas puedan llevarnos a tener un estudio más profundo de la palabra de Dios. La siguiente diapositiva, número 16, por favor. Podemos también buscar algunas herramientas básicas cuando estudiamos la Biblia. Herramientas importantes. Primero, podemos tener un diccionario bíblico. Hay de diferentes tamaños, contenidos más amplios, más cortos, pero siempre será bueno un diccionario bíblico, porque habrá cosas que no sabemos. Por ejemplo, si estás leyendo la fiesta de la Pascua, ¿qué es eso de la Pascua? Sí, creo que tiene que ver con los conejitos y los huevitos, ¿no? ¿Sí es eso? No, no tiene nada que ver con conejitos y huevitos. El día de hoy dicen la Pascua y te ponen ahí en la escuelita a dibujar huevitos y a los conejitos, y los niños andan ahí haciendo obras de teatro vestidos de conejitos. La Pascua no tiene nada que ver con conejitos y huevitos. La Pascua tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto, con el sacrificio del cordero pascual. Pascua viene de un término pasaje que habla de pasar por encima, porque el ángel de Jehová pasó por encima, el ángel de la muerte pasó por encima, y Dios pasó por encima los pecados de Israel. Pasó por alto los pecados, porque la sangre del cordero está marcando las vidas. Así Dios pasó por alto todas nuestras iniquidades, porque un día nos arrepentimos y creímos en Cristo Jesús, que Él murió por nosotros y nos lavó con su sangre, y por eso pasó por alto nuestro pecado. Es decir, a veces podemos leer cosas que no entendemos. ¿Qué es la Pascua? Entonces uno va al diccionario bíblico, Pascua, fiesta judía, esto. Ahí empezamos a entender un poco más el pasaje. Un diccionario bíblico siempre será un buen compañero del estudiante, el que quiere escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué más nos es útil? Un diccionario secular. También es importante, porque a veces la Biblia puede utilizar ciertos lenguajes que no entendemos. Por ejemplo, habla de la insondable gracia de Dios o el insondable amor de... ¿Insondable? ¿Qué es insondable? No, pues quién sabe. Pues habla de una sonda, algo que es profundo y que mide la profundidad, pero lo que es insondable es que es tan profundo que no puede ser medido, que es muy grande, muy profundo, que no podemos llegar hasta lo más profundo de Él, porque es algo inalcanzable. La gloria inmarcesible de nuestro Dios. Inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? No, pues quién sabe. Bueno, sigo leyendo, no importa. No. ¿Qué significa inmarcesible? Inmarchitable, que no se marchita. O sea, son términos que a veces pueden ser no muy claros para nosotros, porque no es un vocabulario normal que utilizamos en nuestra vida secular, natural. Entonces, el tener un diccionario bíblico no sirve. Yo de repente estoy leyendo aún hoy y hay términos que digo, ay, ¿qué es esto? No me acuerdo. Pues voy a la Biblia, voy al diccionario y aún luego se la apunto ahí de lado. Eso significa esto, porque me ayuda a comprender mejor el versículo. ¿Y sabes algo? Sigo aprendiendo, sigo entendiendo. Y hay muchas cosas que no entiendo todavía. Y le digo, Dios, háblame. Te necesito. Todos necesitamos de Dios. Un diccionario secular es importante. Tercer punto, es valioso tener una concordancia. ¿Qué es una concordancia? Una concordancia puede ser un libro o puede ser un apartado de un libro de la Biblia. A veces las Biblias tienen concordancia en la parte final, donde viene, por ejemplo, palabras en orden alfabético. Y luego te dice en dónde la Biblia habla de esa palabra. Por ejemplo, aquí estoy en mi concordancia. Si yo quiero saber algo acerca de el alma, busco la palabra alma y veo que la palabra alma aparece en 1 Samuel 18:1, Job 12:10, Job 27:3, Salmo 16:10, Salmo 23:3 y así son muchas veces en la Biblia. Y entonces, si yo quiero saber del alma,
Puedo buscar en la concordancia cuántas referencias hay del concepto alma. Y puedo leer todas ellas y entonces tendré un panorama más amplio de lo que es el alma. La concordancia me sirve para eso. Algunas Biblias tienen concordancia al final, otras no tienen. Sobre todo las Biblias de estudio tienen concordancias bastante grandes. Pero hay Biblias que tienen concordancias muy chiquitas. Viene pecado y 3 textos. Alma, 2 textos. Pues o sea, son muy pequeñas. Entonces a lo mejor puedes conseguir una concordancia en particular y la puedes tener. Por si quieres estudiar algún tema particular en tu vida necesario o para bendecir a alguien, la concordancia te va a abrir el panorama de los temas de la Biblia y te va a ser de mucha utilidad. La siguiente, por favor. ¿Qué otra herramienta puede haber? Una buena versión de la Biblia. El día de hoy hay diferentes versiones de la Biblia. Versiones actualizadas, versiones modernas, versiones populares, versiones que fueron escritas hace varios siglos, versiones más recientes, y es bueno buscar una versión adecuada, según gente seria. Una buena versión es la Reina Valera 1960. Se considera una buena versión. Una versión bastante seria, bastante atinada. A veces el lenguaje es un poco antiguo. Y no está mal que puedas tomar otras versiones también y puedas compararlas para tener una comprensión un poco más amplia. Pero siempre es bueno tener una buena versión de la Biblia. ¿Dónde sé cuál es la versión de mi Biblia? Pues al principio de ella, al inicio de ella. Ahí en la primera hoja, ahí dice versión Casiodoro de Reina 1960 y ahí te dice qué versión es tu Biblia. Porque hay Biblias que las versiones definitivamente no son muy buenas, no son adecuadas y hay que tener cuidado con malas versiones. El último punto, por favor. ¿Qué hay con relación a los comentarios? Hay algunos libros que se conocen como comentarios bíblicos. Son buenos, pero también son peligrosos. ¿Por qué? Porque a veces pueden ser comentarios realizados por personas muy liberales, con poca consagración, con poco temor o con un concepto doctrinal a lo mejor poco fundamentado. Y de hecho hay varios comentarios buenos, útiles, que te permiten ver cómo hay textos que tienen una interpretación diferente por varios estudiosos. ¿Para qué sirve un comentario? Simplemente para ampliar un poco más la visión. Pero yo te recomiendo algo, no vayas a los comentarios sin antes haber ido primero tú a la Biblia y pedirle a Dios que Él te hable a ti en lo personal, que te ministre a ti, que no dependas de lo que entendió fulano o perengano o sultano, sino Señor, háblame, yo lo necesito. Y es hermoso cuando Dios te habla y de pronto vas a un comentario y te das cuenta que lo que te habló a ti y que tú entendiste el pasaje, también lo entendió aquel autor que es muy reconocido. Lo mismo. Porque ¿sabes algo? El Espíritu Santo que le habló a él también nos habla a nosotros. Y nos habla, nos instruye, aún el día de hoy. La siguiente, por favor. Sobre todo, tiene que haber una actitud para acercarnos al estudio de la palabra de Dios. Y quiero que lo pongamos rápido. Una actitud de humildad, de respeto y reverencia, de necesidad de Dios, de disposición a ser moldeados, una actitud de fe y una actitud de obediencia. Puede haber más virtudes y más adjetivos calificativos. Simplemente yo estoy poniendo algunos. Que podamos acercarnos a la palabra de Dios con humildad. ¿Qué es humildad? Háblame, Dios, te necesito. Te necesito, Señor. Respeto y reverencia. Señor, es tu palabra. No quiero leerlo ahí descuidadamente. Ay, ya me quedo dormido y ni siquiera le entendí. Leí bien poquito, no entendí lo que leí. Ahí como que leyendo y haciendo el desayuno y leyendo. Y no voy a entender nada. O sea, mejor aparto unos minutos. Pero que pueda estar lúcido, que pueda entender, que pueda razonar, que diga Dios, háblame, háblame. Con respeto y reverencia, sabiendo que es la palabra de Dios. Con necesidad de Él.
como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Te necesito, Dios. Guíame, muéstrame, háblame, enséñame cómo. Que no creamos que todo lo sabemos. Que no creamos que nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra pericia. No. Que constantemente le digamos, Señor, te necesito. Guíame, ayúdame, háblame, instrúyeme. Y la palabra es lumbrera a nuestro camino. Que nos enseña a caminar de forma correcta. Con disposición a ser moldeado. Que vayas a la palabra diciendo, sí, Señor, háblame, pero no quiero cambiar esto. No, así no. Señor, háblame y estoy dispuesto a dejar que me moldees, que me cambies, que formes de mi vida lo que tú quieres, que quites aquello que te limita, que quites aquello que te estorba, que quites aquello que te ofende y que formes en mí ese corazón que tú deseas. Necesidad de Dios y disposición de ser moldeados por Dios. Que estudiemos la palabra de Dios con fe, sabiendo que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir, porque Él es verdadero, Él es honesto, Él es veraz, y todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Podemos confiar, podemos creer que Dios es inmutable. Se ayudó a Daniel, se ayudó a Sadrach, Mesach y Abednego, se ayudó y acompañó a Jeremías, se ayudó a José en la prisión. También te va a ayudar a ti y me va a ayudar a mí. Si le buscamos, si le obedecemos, si confiamos en Él y somos valientes, como ellos lo fueron. Es decir, que vayamos con fe, con confianza de que Dios ha escrito y Dios va a cumplir todo lo que Él ha dejado en la palabra. Y que vayamos con la disposición a la obediencia. Es decir, la palabra de Dios es para obedecerla, para ponerla en práctica, no solamente para hinchar nuestro conocimiento, hinchar nuestra sabiduría y saber mucho de Biblia y poder debatir y poder, no. La palabra de Dios es para poder vivirla, para poder ponerla en práctica. Y si en un momento dado Dios pone en tu camino a alguien que puedas tú bendecir, ayudar, hazlo. Pero no para ganarle un debate, para ganar su alma. Yo me acuerdo que los primeros años, cuando el Señor me había salvado, y te digo, estaba caminando con Dios, de pronto había actitudes en mí que no eran totalmente correctas. Y recuerdo que llegaban a tocar a la puerta de la casa, y yo sabía que eran los testigos de Jehová, y yo sacaba mi Biblia, la Reina Valera, la versión del Nuevo Mundo, sacaba mis estudios y todo, a ver ahorita cómo me los pongo. Y ahí comenzaba el debate, y a darle, y esto y aquello, y mira, Charles Taze Russell, y mira, sus contradicciones, y ya los dejaba ahí sin saber qué decir, y, gracias, luego viene otra persona a hablarle, y ya decía, le gané el debate. Y Dios me dijo, ¿sabes qué? Ganaste el debate, pero perdiste el alma, porque se fue, y no va a regresar. Y ahora cada vez que vienen, cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, sí les hablo, pero les dejo alguna verdad para que ya sé que no los vuelva a ver. Que el Espíritu Santo siga trabajando en ellos y que los lleve a conocer a Jesucristo como Dios quiere que lo conozcan, para que puedan alcanzar también la salvación de sus almas. Amado, que no queramos ganar un debate, que queramos ganar las almas para Cristo. Con esta actitud al estudiar la palabra, vamos a permitir que sea de gran beneficio para nuestras vidas, pero también para la gente que nos rodea. Juan 5:39, ya estoy terminando. Juan 5:39. Dice la palabra de Dios, es Jesús, escudriñad las escrituras. Mira, Jesús mismo lo dice, escudriñalas. Está hablando como desmenúzalas, estúdialas, profundiza en ellas, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Que podamos escudriñar la palabra. Porque la palabra de Dios nos lleva a Cristo, nos lleva a Jesús,
sea el Génesis, sea el Apocalipsis, sea el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, las cartas de los apóstoles, todo nos lleva a Jesús para que podamos conocer a Cristo, para que podamos amar a Cristo, para que podamos entender lo que Él hizo por nosotros, para que podamos entender que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. Toda la palabra de Dios nos lleva a Jesús para que podamos conocerle a Él. Porque la palabra da testimonio de Jesús. Quiero terminar este estudio con una anécdota de un hombre llamado Frank. Si podemos por favor poner la última diapositiva. Frank Morrison. Este hombre era un joven abogado y periodista inglés que vivió en el siglo pasado. Él era muy escéptico. Él no creía en Jesús. Todo lo que dice la palabra de Dios de él. Y particularmente él no creía en la resurrección. Él decía, mira, la Biblia está bonita. La Biblia tiene cosas muy instructivas y todo. Pero eso de decir que Jesús murió y luego se levantó al tercer día, por favor, hasta le quita seriedad al documento. Está bonita la Biblia, pero pues ¿para qué ponen esas cosas? O sea, él era escéptico a ciertos pasajes de la Escritura. Y en particular, él no creía en la resurrección. Él pensaba que la resurrección de Jesús no había sido cierta. Y él se propuso como abogado hacer un estudio y como periodista probar que la historia de la resurrección de Cristo, que viene escrita en los evangelios, no era otra cosa que un mito, algo falso, algo sin fundamento. Prometió escribir un libro en el que probara lo anterior. Sin embargo, con el paso de los meses y el tiempo que estuvo investigando, sus investigaciones lo llevaron a darse cuenta toda la evidencia innegable de que Jesús resucitó. Se dio cuenta que había muchas pruebas, tanto en la Biblia como históricas, como en documentos, como en publicaciones de su época que hablaron del acontecimiento, de gente cristiana, de gente judía y aún de gente atea, escéptica, que hablaron de Jesús en su época y escribieron acerca de él. Y esto hizo que Frank Morrison publicase un libro, pero no un libro para demostrar que la resurrección era un mito, sino que su libro se tituló ¿Quién movió la piedra? Está en inglés. Who moved the stone? ¿Quién movió la piedra? Pues él en su libro documentaba que efectivamente Jesucristo había resucitado y que había pruebas irrefutables de que Jesús se había levantado al tercer día vivo de la tumba y que hoy vive y hoy reina por los siglos de los siglos. Amado, este joven, abogado, periodista, Frank Morrison, acabó escribiendo este libro. Y si lo buscas en internet, ahí aparece. ¿Quién movió la piedra? De Frank Morrison. Y es un libro donde él inicialmente quería atacar la resurrección y acabó escribiendo un documento donde evidenciaba que Jesús está vivo. No busquemos entre los muertos al que vive. No está muerto, ha resucitado. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios está en medio de nosotros. Nuestro Salvador vive y Él es poderoso para hacer grandes cosas. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Mi mayor anhelo, amado amigo, hermano, que estás aquí, es poder llevarte a que conozcas más a Dios, a que conozcas más a Jesús, a que seas instruido a través de la Escritura y puedas oír la voz de Dios a tu vida y que puedas entender que Jesús dio su vida por ti, que Jesús te ama, que Jesús derramó su sangre por ti para darte una oportunidad de vida eterna, que estamos aquí de paso, que vamos a partir un día a la eternidad y Dios quiere que estemos preparados porque Él quiere que estemos con Él. Yo anhelo de todo corazón
que esta enseñanza pueda llevarte a conocer más a Dios, a caminar con Él, a amarlo a Él y a depositar tu confianza en Jesucristo. Amado, es un privilegio que podamos tener una Biblia en nuestras manos. Es un privilegio que podamos tener una Biblia en español, en castellano, y abrirla y leerla. Es un privilegio que podamos reunirnos cada domingo a alabar a Dios y a predicar la palabra públicamente con libertad. Hoy hay países donde hay persecución. Hoy, por ejemplo, en Chile, un país donde había habido libertad de culto, y lo sigue habiendo, por problemas sociales que se han desatado en Chile, han sido quemadas más de 7 iglesias evangélicas y están siendo perseguidos pastores hoy en Chile. De pronto, de un día a otro, el panorama cambió para esta nación, que era considerada como una de las naciones latinoamericanas con mayor desenvolvimiento y desarrollo. Y de pronto, de un día a otro, se desató una ola de reclamos, de quejas, de manifestaciones, y entre ellas una persecución para iglesias evangélicas. Hoy tenemos libertad. Hoy podemos estar aquí reunidos. Hoy podemos levantar nuestras manos y gritar gloria a Dios. Hoy podemos aplaudirle a Jesús y danzarle. Hoy podemos predicar en los metros, en las plazas, sacar un remolque y hablar de la palabra de Dios. Hoy podemos hacerlo. Mañana no lo sé. Hoy tenemos una Biblia en nuestras manos. ¿La valoramos? ¿La apreciamos? ¿Amamos al autor de la Biblia? ¿Respetamos al autor que es Dios? Amado, el Señor nos habla porque nos ama, porque tiene pensamientos de bien para con cada uno de nosotros. El Señor nos habla porque Él conoce nuestra necesidad. Que podamos dejar que el Señor nos moldee, nos forme, nos pula, para que podamos llegar a la meta y ser aprobados en el día final. Yo quiero ser aprobado en el día final. Yo quiero ser aprobado en el día final. Y yo quiero verte allá también. Yo quiero verte allá también. Amado, Dios nos ha dejado el camino. Se llama Jesús. Y la palabra da testimonio de Él. La palabra nos lleva a confiar en Él. La palabra nos lleva a amarlo y a valorar lo que Él hizo por nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos dejaste tu palabra, Señor. Gracias por este tesoro, Señor. Déjanos amarla y respetarla. Déjanos guardarla en nuestro corazón, escudriñarla. Déjanos vivirla y ponerla en práctica. Déjanos escuchar tu voz a través de ella. Y déjanos conocer cada día más a Jesús a través de la Escritura. Déjanos conocer más a Cristo a través de la Biblia, para que podamos amarle cada día más y este mundo pierda su fulgor en comparación con Jesús. Padre, sella tu palabra. Llévanos a ser serios estudiantes de la Biblia. Llévanos a amar tu palabra. Llévanos a respetar tu palabra. Llévanos a vivir tu palabra cada día. Por amor a ti, por gratitud a ti, Señor. Por amor a Cristo. Con la ayuda de tu Espíritu Santo. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Oh Padre, trata con cada persona aquí. Trata con cada vida, con cada joven,
con cada adulto, con cada matrimonio, Señor, con cada familia. Trata con nosotros, Señor. Queremos caminar contigo. Queremos llegar al final. Queremos verte cara a cara, Señor Jesús. Fija tus ojos en Cristo, llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Y el Señor quiere que aprendamos a caminar con Él. El Señor quiere que le amemos. El Señor quiere hablarnos a diario a través de su palabra. El Señor quiere que tengamos oídos para oír lo que Él quiere decirnos. Quiere que aprendamos a buscarle cada día. Que no dependamos de una reunión, que no dependamos de un predicador, que podamos depender de Él, su palabra. Gracias a Dios por las reuniones, gracias a Dios por los predicadores, gracias a Dios por los medios que Él pone, pero Él quiere hablarnos a través de la Biblia, que aprendamos a buscarle a diario, a diario. Glorioso Jesús. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Acompáñanos, Señor. Ve con nosotros, enséñanos. Queremos caminar contigo. Ayúdanos en nuestras luchas. Ayuda a cada uno de los presentes en sus pruebas, dificultades, batallas individuales que estén librando, Señor. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Sin valor Aquí estamos, Dios. será Muchas gracias. a la luz del glorioso En el nombre de Jesús. Jesús. Amén, Señor. ¿De qué sirve Lo único que necesitamos es a Jesús. todo en la vida Ve a Jesús. si no estás tú? Él puede transformar tu familia. Él puede transformar tu casa.